Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a continuar viendo el tema del Estado y nos encontramos con el punto 2 del tema que me hace una pregunta. ¿Por qué interviene el Estado? Bueno, nos puede parecer una pregunta un poco extraña, ¿no? ¿Por qué interviene el Estado? ¿Dónde? Bueno, en la economía. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay un Estado en la economía? ¿Por qué el Estado tiene sus funciones en la economía? Bien, nosotros vimos en su momento los sistemas económicos y hablábamos de tres sistemas especiales. Teníamos un sistema de mercado, un sistema de planificación central que se conoce como el comunismo y un sistema mixto, ¿de acuerdo? Y el que tenemos aquí en España y en la mayor parte de los países del mundo es un sistema mixto, donde la economía se rige por las leyes del mercado, las cosas las deciden las empresas y las familias, pero el Estado entra ahí para regular algunos aspectos que no funcionan bien, ¿de acuerdo? Bien, no todo el mundo tiene la idea de que el Estado sea necesario. De hecho, hay una corriente económica que seguramente perdón, también en historia habéis estudiado, que es la corriente del liberalismo, del laissez-faire, laissez-passer, que me habla de que el Estado no debería intervenir en la economía porque las cosas funcionan bien si dejamos libre a la gente, si dejamos a las empresas que hagan lo que tienen que hacer y las familias que hagan lo que tienen que hacer. Y después están los del otro lado, que son los de planificación central, los comunistas, que opinan que es todo lo contrario, que opinan que, oye, que el Estado es el que debe manejar la economía. Bien, nosotros, la mayor parte de los países han optado, tras la Segunda, sobre todo se ha agudizado tras la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Que el Estado tiene que intervenir, tiene que hacer cosas, tiene que regular, ¿de acuerdo? Eh, y entonces nos podemos preguntar, ¿pero qué tiene que hacer? ¿Cuáles son sus funciones? ¿O por qué tiene que intervenir? ¿Por qué la economía liberal no es tan buena como dicen, ni el comunismo es tan bueno como dicen los comunistas y los liberales por su parte? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me explica este tema. ¿Por qué tiene que intervenir el Estado en la economía? ¿Por qué no tiene que dejar libre a la economía? ¿Y por qué el comunismo tampoco es una gran idea? Bien, ya digo, ojo, que aquí lo que vamos a explicar aquí habrá gente que piense, bueno, vamos a ver, sí, tiene razón, a lo mejor es necesaria intervención, pero igual no todo el mundo la tiene clara. Y estos son ideologías económicas. Y aquí expresamos la ideología de la economía, o sea, no la ideología, sino la idea de la economía mixta con un Estado que interviene para solucionar algunas cosas que creemos que tiene que solucionar. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué tiene que intervenir el Estado? La respuesta es lo que me viene aquí. Dice, porque a veces el hecho este de que las empresas hagan lo que quieran y las familias consuman lo que les dé la gana, pues a veces no da buenos resultados. A veces no da buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque, oiga, si dejamos a las empresas libres que hagan lo que quieran, ¿qué pasa con la contaminación? Si dejamos a las empresas libres que hagan lo que quieran, oye, la gente igual no le pagan a los trabajadores un salario justo. Si dejamos a las familias que consuman lo que quieran, sin ponerle unos impuestos a determinadas cosas, igual la gente estaba ahí fumando tabaco como si fuese esto, ¿no? Es decir, bueno, pues resulta que a lo mejor eh, deberíamos intervenir, el Estado tiene que intervenir para solucionar esas cosas que se denominan fallos del mercado. Viene aquí expresado. Fallos del mercado. ¿De acuerdo? ¿Lo veis aquí? ¿Qué es un fallo del mercado? Un fallo del mercado es una situación en la que si dejamos libres a las empresas y a las familias, libres en el sentido de comportamiento económico, ahí a su bola, ¿no? Como que, sí, sí, déjame en paz. No, si los dejamos así, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de intervención, pueden llegar a resultados que no son buenos. No son buenos. Y entonces, como, bueno, ojo, esto de lo bueno y lo malo, esto de lo bueno y lo malo, entramos ahí en terrenos éticos, morales, pero que hemos considerado que para nuestra sociedad no son lo mejor. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es el fallo del mercado, ya digo, fallo del mercado. Situaciones en las que la economía libre, las empresas libres, las familias libres, en el sentido económico, producen situaciones que no son del todo beneficiosas para la sociedad.
¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se producen estos fallos del mercado? Y en esta página y en la siguiente me explican las principales razones. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos. Es decir, un fallo del mercado es que existen bienes públicos. ¿Qué son bienes públicos? Un bien público es un bien que es necesario, pero que todas las empresas o que las empresas quizá no están dispuestas a producir o a ofrecer. ¿Por qué? Porque no les da mucha rentabilidad. Eso es un bien público. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo pienso en educación. Oiga, ¿hay educación que ofrecen las empresas privadas? Sí, las empresas privadas ofrecen educación, los colegios privados, los institutos privados. Pero ojo, ¿estarían dispuestas las empresas privadas a ofrecer toda la educación para todo el mundo o solamente para aquellos que la puedan pagar? No, solamente para aquellos que la puedan pagar. Ah, bueno, pues entonces tiene que intervenir el Estado. ¿Os dais cuenta? Por ejemplo, el alumbrado público. El alumbrado público. ¿Hay empresas privadas que estén dispuestas a ofrecer el alumbrado público para toda una ciudad? Hombre, si todo el mundo paga por él, sí. Pero claro, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que no todo el mundo estaría dispuesto a pagar por el alumbrado público. Porque yo, por ejemplo, si yo me tiro 5 días sin salir a la calle, digo, yo estos 5 días no los pago, porque yo no he salido a la calle. Entonces la empresa privada dirá, hostia, pues vaya negocio, ¿no? ¿Qué pasa? Que tiene que ser el Estado el que ofrezca esos bienes públicos. ¿De acuerdo? Entonces, concepto de bien público. Bienes necesarios para la sociedad, pero que las empresas privadas igual no están dispuestas a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no obtienen toda la rentabilidad que querrían obtener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si el Estado no interviniera, nos quedaríamos sin esos bienes públicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la sanidad. La sanidad pública. Hay empresas que ofrecen sanidad. Empresas privadas que ofrecen sanidad. Bueno, las compañías de sanidad privada, ¿no? Bien, sí, pero claro, estas compañías solamente atienden a aquellas cosas que le dan rentabilidad. Ahora, si yo voy con una enfermedad rara a una empresa privada a que me atienda a un hospital privado, me dirá, oiga, yo es que para 5 o 6 que tienen esta enfermedad en el mundo, pues no voy a tener yo aquí el material necesario. Vaya usted a un hospital público. Claro, pues por eso. Pues por eso tiene que haber estados públicos. ¿De acuerdo? Por eso tiene que haber hospitales públicos y por eso tiene que intervenir el Estado. Otra razón es esta segunda, que es que el mercado necesita algún tipo de regulación. Es decir, si no hay regulación, y yo soy un empresario de estos, el típico empresario este que pintan, que es malvado, ¿de acuerdo? Hombre, los empresarios no son así todos. ¿Habrá algunos? Sí. Imaginaos un empresario de este tipo. Un empresario de este tipo dirá, cuanto menos le pague a mi trabajador, mejor. Claro, entonces digo, pues hostia, ¿cuánto es lo mínimo que me puedes pagar? No, 10 euros. Digo, hombre, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Estado, por ejemplo, establece una regulación de salario mínimo. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Sí. Que se aumente o que se baje. Bien. Pero la cosa es que eso asegura un nivel de renta. Y asegura que las empresas paguen un mínimo a los trabajadores. También las empresas, si se dejan libres sin regulación, igual contaminaban más de lo habitual. ¿De acuerdo? O a lo mejor pues haríamos contratos demasiado cortos o no daríamos de alta a los trabajadores. Yo qué sé, cosas que necesitan algún tipo de norma, ¿de acuerdo? Algún tipo de ley para que el mercado funcione bien. A lo mejor resulta que es menos eficiente, sí, pero para la sociedad es mejor. Entonces, el segundo fallo del mercado es eso, la necesidad de regulación. La necesidad de regulación de ese mercado. Entonces, de momento hemos visto dos fallos del mercado. ¿Cuáles? Uno, que hay bienes públicos que el Estado tiene que dar. Y dos, que el mercado necesita ser regulado. ¿Por qué? Pues porque, como dice aquí, es imprescindible que existan algunas normas para que las empresas, las familias, puedan relacionarse de la manera correcta. ¿De acuerdo?
Bueno, en el segundo vídeo veremos el resto de fallos del mercado. Un saludo.